a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado, un tema internacional que no puede pasar por alto en este contenido es la tentativa de asesinato que sufrió hace cerca de 15 días el precandidato a la presidencia de Colombia por Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien está peleando por su vida en la casa de salud que tiene a cargo su tratamiento médico. Para ello hemos invitado a este espacio al director de Centro Democrático, Gabriel Vallejo, para que nos dé detalles primero de su estado de salud, su evolución y luego de la investigación penal. Gabriel, gracias por atender esta invitación. Bienvenido al Purgatorio. Gracias por la invitación y bueno, obviamente días difíciles para el Partido Centro Democrático, para Miguel, para su familia y para Colombia. Sin duda, Gabriel, porque en el Ecuador aún está fresca la sombra de el asesinato precisamente de un ex candidato a la presidencia, quien tenía una serie de denuncias e investigaciones en contra de grupos de delincuencia organizada, ¿no? Fernando Villavicencio. Él fue asesinado en medio de la campaña por las elecciones anticipadas. En este caso, primero vamos por el lado de la salud. Desde la fundación a cargo de su tratamiento de salud, se ha mantenido la condición de máximo peligro o de máxima gravedad. ¿Cuál es el estado de salud de su coideario? Eh, Jorge, la verdad es que cuando Miguel sufre el atentado, ese sábado 7 de junio, en horas de la tarde, él recibe dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en la pierna. Y por supuesto, cualquier impacto de bala en la cabeza, pues es una herida sumamente grave. Miguel mostraba, digamos, signos de una leve mejoría, una recuperación. Estábamos muy optimistas, pues porque primero es un milagro que Miguel esté vivo. Esto ha sido un cúmulo de milagros, que la ambulancia que atendió a Miguel se hubiera demorado cerca de un minuto y medio, luego que el centro médico más cercano estuviera a 5 minutos, luego que un médico neurocirujano lo pudiera haber atendido. No, no es frecuente en países nuestros, Jorge, que especialistas en neurocirugía estuvieran de turno en este centro médico. Pero desafortunadamente tuvo una situación muy grave, un deterioro, de acuerdo al informe de la Fundación Santa Fe, que es el lugar donde está siendo atendido, en donde se le deterioró significativamente, digamos, su estado y volvió a estar en una situación extremadamente grave o crítica, como usted bien lo menciona. Lograron estabilizarlo, pero la verdad es que la salud de Miguel está en un estado crítico, es pronóstico reservado. Hemos seguido orando, Jorge, le hemos pedido al mundo entero, a Colombia, a los países hermanos, que sigamos orando por la salud de Miguel. Yo creo que estamos en manos de Dios, en primer lugar, y segundo, del equipo médico. Miguel sigue luchando por su vida. Él sigue aferrado a estar en Colombia, a seguir defendiendo sus ideales, pero la verdad es que su situación de salud es grave y bueno, esperemos que pueda recuperarse y que tengamos a Miguel muy prontamente de nuevo en la arena política porque este país lo necesita hoy más que nunca. Claro, sin duda el mundo ha interpretado muy bien la situación delicada de la salud del precandidato a la presidencia. Sin embargo, ya en la parte penal quería ir sobre las últimas acciones de la Fiscalía y la Policía Nacional. Lo que se sabe es que aún está pendiente alias Byron, quien sería el cerebro de este atentado en contra de Miguel Uribe Turbay. Además, han trascendido conexiones con grupos de delincuencia organizada en el Ecuador. ¿Cómo avanza esa investigación, Gabriel? Más aún cuando, si hoy tenemos cuatro detenidos, empezaron con alias Costeño, alias Gabriela, bueno, el adolescente autor que tuvo que ser operado por un disparo en la pierna para poder neutralizarlo, y también hace poco se logró la detención de una persona que ayudó a escapar a todas estas distintas piezas que participaron en la tentativa de asesinato. Jorge, efectivamente, como usted lo dice, digamos que las autoridades colombianas han venido realizando una serie de capturas. La primera fue la del adolescente eh, que propinó el atentado, el sicario, un joven de cerca de 15 años. Luego fue capturada Gabriela, eh, digamos que también una persona que participó en el atentado. Antes de ella, eh,
un señor que condujo el vehículo donde fue transportada el arma y dos de las personas que participaron del atentado, Gabriela, eh, alias Byron, como usted bien lo dice, donde el menor se acerca a recibir el arma, y un cuarto capturado que estuvo en el lugar de los hechos y participó en esa escena ayudando a escapar. La verdad es que todavía no hay claridad de los, digamos, de una línea o una hipótesis. Se habla eh, de una banda criminal, de la mafia con conexiones criminales en el Ecuador, usted bien lo mencionaba ahora, pero yo creo que a esto le falta mucha tela por cortar, Jorge. Aquí hay que entender exactamente quién fue el que ordenó atentar contra la vida de Miguel Uribe. Miguel Uribe, un hombre joven, un político brillante, con una tradición política en Colombia supremamente importante, hijo de perdón, nieto de expresidente de la República, el doctor Julio César Turbay, eh, Su hijo de una de madre las también periodistas más periodista, ¿no? reconocidas que tuvo Colombia en la... ¿Cómo? Su madre también periodista, Su madre, claro, Gabriel, que una fue periodista muy víctima importante mortal de el cartel de de Medellín. Pablo Escobar. Correcto, así es, asesinada por el cartel de Medellín. Una historia de vida muy, digamos, muy impactante, muy conmovedora. Un hombre con un futuro político, vuelvo y repito, excepcional en Colombia. Aquí sí hay que averiguar quién está detrás de esto, Jorge. Yo creo que Colombia está atravesando uno de sus momentos más complejos de sus últimos 30 o 40 años. Hemos tenido momentos difíciles. La época de Pablo Escobar, los carteles, una época muy dolorosa en los años 80. Luego los 90, las guerrillas colombianas prácticamente y los carteles del narcotráfico, eh, digamos que prácticamente nos convertían en un estado fallido, en donde por fortuna en el año 2002 llega el presidente Uribe y logra recuperar la seguridad de Colombia, combatir al narcotráfico y al terrorismo. Y yo creo que esta época que estamos viviendo es una época también muy compleja y difícil. Aquí hay que averiguar realmente. Yo no me quedo con los capturados, Jorge. Yo no me quedo simplemente con que una banda criminal peligrosa con nexos en el Ecuador simplemente quería hacer un atentado contra uno de los políticos con mayor futuro en este país. Aquí hay que mirar realmente y ojalá, y le hemos pedido ayuda inclusive a la comunidad internacional para que se averigüe rápidamente quién ordenó el asesinato, eh, porque eso es lo que querían asesinar a Miguel Uribe Turbay, no lo lograron, pero yo creo que aquí todavía falta mucha tela por cortar, Jorge. Sin duda, Gabriel, y también hay que ir citando algunos hitos, primero en lo político de Miguel Uribe Turbay y luego conocer, ¿no? Si él ya tenía amenazas previas. Fue concejal de Bogotá antes, también candidato a la alcaldía de la misma capital colombiana y ahora pues aparecía como una de las figuras más potentes de Centro Democrático en condición de precandidato hacia las presidenciales del próximo año 2026. Usted ha dicho, Gabriel, no me quedo con los detenidos. Acá en el Ecuador decimos poca monta, entiendo que también se extiende a Colombia. A los detenidos de Baja Laya, es decir, ¿dónde están las cabezas, los autores intelectuales o al menos los nexos causales, como dicen los abogados, con estos que al final son los que se contratan para la ejecución? Claro, digamos que esa es la gran pregunta, Jorge. Colombia, no sé si Ecuador ha padecido esta tragedia, por lo menos de la manera que ha tenido Colombia. Obviamente lo del ex candidato presidencial fue también una tragedia que ustedes vivieron el año pasado. Pero Colombia ha sufrido en los últimos 40 años, sí, aquí han asesinado cerca de 5 candidatos presidenciales. Es decir, Colombia ha sufrido enormemente, estuviéramos volviendo a repetir una pesadilla. Y lo más grave aún, Jorge, es que muchos de estos crímenes han quedado en la absoluta impunidad. El de Álvaro Gómez Hurtado, uno de los grandes intelectuales y líderes políticos de Colombia del siglo pasado, quedó en la absoluta impunidad. Todo, todo indica que fue un crimen de Estado. El de Luis Carlos Galán, se dice que fue el cartel de Medellín el que lo mandó a asesinar. Ahí todavía no hay claridad realmente porque está comprometido
un exdirector de nada más y nada menos el Departamento Administrativo de Seguridad en ese momento, que era la Oficina de Inteligencia. Estaba detenido inclusive. Eh, el de Carlos Pizarro, el de Bernardo Jaramillo, en fin, de Jaime Pardo Leal. Colombia ha sufrido dramáticamente en los últimos 40 años una violencia que le ha costado la vida a líderes políticos y a candidatos presidenciales. Esa es la gran pregunta, Jorge. Yo no sé si fue la mafia, yo no sé si fue la mezcla entre mafia y política. Nuestros países, nuestras democracias, y Ecuador no se escapa de ello, en el momento en que el narcotráfico hace ese maridaje con la política, pues empieza a generarse una espiral de violencia que no es común verlo en otros países. Y en Colombia ese maridaje se empezó a dar en los años 80 y bueno, nos ha traído enormes dificultades, enormes problemas a nuestras democracias y acá habrá que investigar realmente quién está detrás de este atentado. Muchas hipótesis, Jorge, muchas hipótesis, pero lo que sí queda claro es que quien quería asesinar a Miguel Uribe, pues no solamente quería atentar contra su vida, sino callar quienes nos oponemos de manera radical al narcotráfico, quienes nos oponemos al terrorismo, quienes creemos que Colombia puede llegar a ser un país libre de narcotráfico y de cultivos de coca, libre de terrorismo. Colombia ha sufrido en los últimos 50 años, como ningún otro país de Latinoamérica, ha padecido el narcotráfico del terrorismo. Entonces, hay quienes defendemos estas tesis de la seguridad como un valor democrático. Nosotros no nos da temor hablar de seguridad. Eh, el conflicto de narcotráfico ha dejado de ser un conflicto rural a trasladarse a las ciudades a través de bandas criminales. No sé quién pudo haber intentado asesinar a Miguel, pero lo que es cierto es que ven en nosotros, vieron en Miguel, en el Centro Democrático, una amenaza. No tengo la más mínima duda de eso, Jorge. Ellos están viendo en el Centro Democrático una amenaza. Colombia hoy está inundado de coca. Termino con esto, Jorge, para que quienes nos ven hoy sábado se hagan una idea. En el año 2002 se calculaba que salían al mercado internacional cerca de 180 toneladas de cocaína. Año 2002. Hoy, año 2025, las estadísticas demuestran que están saliendo cerca de 1.900 toneladas de cocaína al mercado internacional. Esto para hacernos la idea de lo que está ocurriendo en Colombia frente al narcotráfico. Sin duda, vamos a profundizar sobre este tema con Gabriel Vallejo, director nacional de Centro Democrático en Colombia, partido que auspicia la precandidatura a la presidencia de Miguel Uribe Turbay, quien sigue peleando con este momento tan duro, ¿no? Debatiéndose entre la vida y la muerte en la Fundación Santa Fe, la Casa de Salud, que está a cargo de su tratamiento. Vamos a una pausa comercial, esto es El Purgatorio, y hablamos desde Colombia con el titular del Partido Centro Democrático. Bien, continuamos aquí en el Purgatorio con el director nacional del Centro Democrático en Colombia, Gabriel Vallejo. Hablamos de la tentativa de asesinato en contra de su precandidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay. El Comité Permanente por los Derechos Humanos, por la defensa de los derechos humanos, Gabriel, ha solicitado al Estado colombiano, hoy a cargo de Gustavo Petro desde la Casa de Nariño, información sobre la protección para su familia y por qué antes quizás no hubo custodia para Miguel Uribe Turbay. Le pregunto, Gabriel, ¿Miguel tuvo algún tipo de amenaza en los momentos previos a este meeting, a este discurso, que era algo bastante espontáneo? Yo pude ver que ni siquiera habían tarimas, literalmente estaba de pie allí como en un banquillo o algo así en el parque.
más o menos como se hacía en los tiempos de Abraham Lincoln, ¿no? En Estados Unidos. Jorge, que el partido tuviera conocimiento, una amenaza en concreto y en particular no, pero vale la pena informarle y advertir lo siguiente. El esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, de acuerdo a lo que había determinado su nivel de riesgo, era de más o menos unas 6 personas, de 6 a 7 personas. El día del atentado tenía solamente dos. Eh, y temas como esto, Jorge, el Centro Democrático, partido hoy que tengo el honor de presidir, eh, desde el año 2023 a la fecha, le ha presentado a la Unidad Nacional de Protección, que es la entidad encargada del Estado colombiano, de brindar la seguridad a los líderes políticos. Le hemos presentado cerca de 120 solicitudes y requerimientos para diferentes líderes nuestros que están requiriendo protección, ninguna de ellas atendidas. Y mire este dato, que no es un dato menor. Miguel Uribe Turbay había solicitado 23, había realizado 23 peticiones o de acompañamientos de seguridad o de mejoramiento de su esquema a esta dirección, a esta Unidad Nacional de Protección, y ninguna de ellas había sido atendida. Esto simplemente para decirle a usted y a la audiencia que no cabe la más mínima duda de la responsabilidad que tiene el gobierno de Gustavo Petro frente a lo que sucedió. Y es que aquí hay un responsable, al menos político, eh, que es el gobierno de Gustavo Petro. Eso hay que decirlo con claridad. La Unidad Nacional de Protección es un organismo que desafortunadamente tiene serios problemas de eficiencia y pues mire usted, de 6 o 7 personas, hombres de protección que tenía Miguel, que compartía con su familia. Además, el día sábado 7 de junio solamente tenía dos que lo estaban acompañando. Claro, y eso se entiende de manera muy puntual, Gabriel, pero un poco la inquietud periodística iba por el lado de, ¿él tuvo o no en algún momento algún tipo de amenaza vía telefónica, vía email, a través de terceros, panfletos? Hay tantas formas de generar mensajes amenazantes, Gabriel. Jorge, no, yo le tengo que ser a usted franco, que yo tuviera conocimiento, por lo menos que Miguel nos hubiera reportado formalmente, no. En Colombia, especialmente en este gobierno, se ha empezado a generar a una incitación a la violencia política por parte del presidente Petro. Esa es una realidad. El presidente Petro, desde el 7 de agosto del 2022 que se posesionó como presidente, ha sido un generador permanente de violencia política. A quienes nos oponemos al gobierno nos llama asesinos, nazis, fascistas, esclavistas, sediciosos, ratas de alcantarilla, todos estos descalificativos de estigmatización a la oposición. Nosotros hemos hecho una oposición eh, democrática, hemos hecho una oposición, por supuesto, con carácter, con determinación, pero no ha sido una oposición, digámoslo, irrespetuosa ni de llamados a la violencia, a diferencia del presidente de la República. Yo no tenía conocimiento. Ahora, el clima político colombiano, sin duda alguna, está tenso. El presidente de la República ha tensionado las instituciones republicanas como ningún otro presidente en la historia reciente de Colombia. Él llama permanentemente a una confrontación ciudadana propio de los líderes marxistas, ¿no? El marxismo, recuerde usted, que basa su lucha de clases, o perdón, su forma de lucha en una lucha de clases. Ellos hacen un llamado a la confrontación ciudadana, y eso lo hace permanentemente el presidente de la República. Él utiliza esa forma de lucha eh, como uno de sus pilares políticos, lo cual obviamente pues en una sociedad como la nuestra es grave, porque, porque esta es una sociedad con antecedentes de violencia Ujú. y, y al final lo que uno, eh, digamos, concluye es que el presidente de la República nos quiere llevar a una confrontación ciudadana que genere una espiral de violencia que desestabilice políticamente el país. Colombia, a diferencia de otros países latinoamericanos, y a pesar de nuestra situación de inseguridad y de violencia, hemos sido un país con estabilidad política. Observe usted que nosotros, desde 1830 a la fecha, solamente tuvimos una interrupción democrática, que fue la de 1953
con el golpe de Estado del general Rojas Pinilla. De resto hemos tenido estabilidad democrática, pero hemos sido el país más violento de Latinoamérica. Claro, han Eh, tenido esa es una, estabilidad así es, esa es una así gran es. paradoja, esa es una gran paradoja. Eh, y bueno, no estamos acostumbrados o no estamos acostumbrados a un presidente de la República que representa la unidad de la nación a hacer un llamado permanente a la confrontación ciudadana con su lenguaje y con su incitación a la violencia. A mí sí me preocupa mucho, Jorge, se lo tengo que decir como líder político, que el país, que el pueblo colombiano caiga en la trampa, caiga en la provocación de la confrontación. Nosotros hacemos un llamado a la prudencia, hacemos un llamado a que nosotros no podemos caer en la provocación de Gustavo Petro para generar una confrontación entre colombianos, porque al final eso es lo que él quiere. Él quiere generar esa confrontación ciudadana que detone una espiral de violencia y que ponga en riesgo la transición pacífica del poder el año entrante. Agradecer en su tiempo porque sé que se está moviendo desde la ciudad hasta un punto de la periferia. Y bueno, para la conclusión, Gabriel, justo quería detenerme en el tema del primer mandatario, Gustavo Petro. ¿Ustedes se quedaron conformes con sus declaraciones tras el atentado? Primero, porque muchos esperaban quizás la condena de este atentado y luego lo que dijo en torno al adolescente detenido. Uno. Dos, su proyecto de consulta popular que busca materializar con un decreto ejecutivo y ha sido suspendido por el Consejo de Estado en la sección quinta. Y dicho sea de paso, lo que él propone en materia laboral ya fue aprobado con la mayoría del Senado, ¿no? Y que ya falta poco para que eso sea promulgado como ley. ¿Cómo leen ustedes todo esto? Jorge, frente a la primera pregunta, el presidente, que es además bastante errático en sus declaraciones y es un hombre con incoherencias permanentes e inconsistencias permanentes en su dialéctica. La verdad es que, la verdad es que no, yo se lo digo como colombiano, a mí me ha generado indignación y dolor ver él, por ejemplo, en la primera declaración prácticamente declaró muerto a Miguel, lo declaró casi que lo hubieran asesinado y Miguel no estaba muerto. Hizo una diatriba con un tema de su origen árabe, el abuelo de él, de Miguel, el apellido Turbay, es un apellido de origen árabe, y al final uno dejó un tufillo de resentimiento en lo que representa un líder político como Miguel Turbay. La verdad es que ha sido errático, ha sido poco sincero, ha sido poco humano en la reacción frente a Miguel, a lo que le sucedió a Miguel. Lo segundo es que, increíblemente, yo, digamos, en estos momentos tan difíciles para el país, uno hubiera esperado al menos una solidaridad con una colectividad política y ni siquiera una llamada telefónica del Partido Centro Democrático a solidarizarse. Esto es un golpe muy duro para nosotros, Jorge. Esto genera temor, incertidumbre, preocupaciones. Y bueno, la verdad es que la reacción de Gustavo Petro pues refleja lo que él ha demostrado como líder y como ser humano en los últimos años. Frente a la segunda pregunta, estamos hablando, digamos que son dos cosas, Jorge, recuerda, uno es la reforma laboral, una reforma laboral que había sido hundida en el Senado de la República, la habían archivado. Él bajo los partidos de gobierno, bajo una jugada política, un artilugio jurídico, logran revivirla y arranca un chantaje, porque cuando se hunde la reforma laboral, él amenaza con una consulta popular, que es algo inédito, porque una rama del poder público tomó la decisión de archivar una ley de la República. Eso ocurre permanentemente en los estados de derecho, cuando el Congreso de la República aprueba o niega leyes. Eso no es nada extraordinario. Él, como le habían archivado la ley, utiliza un mecanismo de participación ciudadana, que es la consulta popular, es un mecanismo constitucional para generar una presión y un chantaje al Congreso de la República en tono amenazante. Recuerde usted que saca la bandera que sacó Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar, de guerra a muerte, una bandera roja con blanco con un rombo negro en el centro, eh, como en señal de amenaza al Congreso de la República. ¿En qué estamos hoy? El Congreso, el Senado de la República, a través de esa jugada jurídica,
revive la reforma laboral, fue aprobada y, eh, y la consulta, la saca por decreto la semana antepasada, en donde aquí es importante decírselo a usted y al pueblo ecuatoriano, a quienes nos ven en este momento, cuando él firma el decreto de la consulta que había sido negada por el Senado, se consuma un golpe de Estado. Él ahí hace un rompimiento de la Constitución, porque desconoce a una rama del poder público independiente. Ahí se consume un golpe de Estado. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en Latinoamérica a creer que los golpes de Estado es cuando los militares entran a irrumpir el Congreso, o las Cortes o el Palacio Presidencial. No, aquí se conjuró un golpe de Estado en Colombia que fue demandado ante la jurisdicción administrativa, ante el Consejo de Estado, que es nuestro máximo tribunal, y el Consejo de Estado esta semana, precisamente el día jueves, miércoles o jueves, suspende provisionalmente este decreto. Y bueno, habrá que mirar qué va a pasar. Lo cierto es, Jorge, es que estamos atravesando por un momento muy difícil y Gustavo Petro ya empieza a develar lo que él quiere. Y lo que hacen estos dictadores o estos líderes autoritarios progresistas, que es siempre llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa fórmula está escrita en mármol. Ellos, para perpetuarse en el poder, para cambiar las reglas democráticas, siempre terminan proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente. En cambiar las reglas de juego democráticas. Y yo creo que a eso nos vamos a enfrentar como país. Es un momento en donde las instituciones republicanas colombianas, las Cortes, el Congreso, eh, el sector empresarial, los sectores sociales, la academia, pues tendremos que salir a defender la Constitución, porque de lo contrario aquí Colombia se va a jugar su vida republicana el año entrante. Vamos a entrar en un momento complejo, pero bueno, yo tengo mucha fe y esperanza de que nuestras instituciones funcionen. Nuestras instituciones no nacieron ayer, las instituciones que han construido nuestras naciones, y lo digo por Ecuador también, pues son instituciones con 200 años de historia, no son perfectas, pero, pero Colombia es un país con una tradición republicana muy fuerte y yo sí creo que vamos a ser capaces, sin duda alguna, de enfrentar el riesgo de un régimen que está develando la fórmula de Castro, la fórmula de Chávez, la fórmula de los Kirchner, la fórmula de Lula, la fórmula de Correa, eh, en donde al final lo que busca, la fórmula de Evo, donde al final lo que buscan es la miseria de sus pueblos, la igualdad, pero la igualdad en la pobreza, volvernos a todos igualmente pobres y la destrucción de nuestros países. Claro, lamentablemente todos parten de un libro, de un ensayo del alemán Heinz Dieterich, ¿no? Denominado El socialismo del siglo XXI. Quizás allí en esa punta de pensamiento está todo este juego o todo este alijo de problemas y de desgracias en Sudamérica y en algunos países también de Centroamérica. No se olvide el sandinismo en Nicaragua, Gabriel. Bien, agradecemos a Gabriel Vallejo, quien es el director de Centro Democrático en Colombia. Hemos hablado de la salud de Miguel Uribe Turbay, pero también de este flagelo que enfrenta Colombia, a pesar de que ya han pasado más de 40 años de lo que en su momento fue esa sombra criminal del cartel de Medellín. Bueno, hoy nuevamente están en vilo los candidatos y precandidatos a la presidencia de Colombia. Gabriel, un fuerte abrazo, muchas gracias por su tiempo. Jorge, a usted muchas gracias, un saludo al hermano pueblo ecuatoriano, pedirles que sigamos orando por Miguel y bueno, aquí los, eh, el terrorismo, el narcotráfico, el autoritarismo no puede pasar en nuestros pueblos. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, gracias por su atención.